Nos encontramos ahora en la sala del mobiliario del Museo Sacro de la Arquidiócesis de Caracas. A mi espalda tengo el antiguo coro del capítulo metropolitano de la vieja catedral, que nos narra toda una historia. Esta es una pieza que vale mucho la pena apreciarla porque la podemos evidenciar en casi todas nuestras catedrales y a veces la pasamos por alto. Y es donde normalmente el obispo se reúne con su capítulo y anteriormente se tomaban las decisiones importantes, el cabildo, aquel lugar de deliberación. Hoy en día ha quedado solamente para cantar los salmos en algunas comunidades religiosas y para hacer la ceremonia de la seña de la catedral en la preparación de la Semana Santa. Pero cada pieza esconde algo, cada pieza esconde una historia, esconde una narración, esconde un discurso que vale la pena colocarle la lupa y analizarlo, así como las demás piezas que integran una colección museológica, que integran una colección artística, una colección patrimonial. Y en identificar esa historia, en identificar aquel relato, aquel discurso espléndido y maravilloso que está oculto debajo de las piezas, está nuestra labor como agentes de la pastoral de la cultura, en identificar qué nos cuentan esas tallas, en identificar qué nos cuenta el mobiliario, qué nos cuentan aquellas piezas que han transcurrido y que nos han heredado nuestros antepasados. Está nuestra labor como estudiosos del patrimonio cultural religioso. Y es que nosotros no estamos, digamos, como el resto de agentes de la cultura custodiando cualquier pieza, sino que estamos custodiando piezas que son tesoros de la fe que nosotros estamos llamados a legarle a nuestros sucesores en este peregrinar. Por eso no somos cualquier tipo de patrimonio, somos un patrimonio muy específico y es el patrimonio religioso o de lo sacro, aquello que en algún momento sirvió para dar devoción y culto dentro de nuestro entorno de la fe. Como dice el gran teólogo Messias Eliade, el tránsito de lo sagrado a lo profano, el tránsito de donde encontramos nosotros la conexión específica a través de un elemento material, de aquello que es inmaterial, de aquello que trasciende, de aquello que está mucho más allá de nuestra perspectiva, de aquello que podemos encontrar en lo que los grandes filósofos como Platón llamaban el topos urano, la idea en sí misma que podemos identificar a través de lo tangible y material. Y ese es el caso de todas estas piezas que necesitan nuestro abocamiento como agentes de pastoral de la cultura. ¿Por qué? Porque necesariamente todas estas piezas obedecen a una corriente histórica que las ha hecho necesarias para materializar la fe intangible que está debajo de nosotros, la fe inmaterial que está latiendo dentro de un pueblo. Y es que cada una de las estructuras que podemos encontrar en nuestro peregrinar como católicos, todas aquellas piezas que podemos encontrar en nuestro peregrinar como agentes de pastoral, pero más que eso, un poco más allá en lo amplio, como ciudadanos, como miembros de una sociedad, que hemos marcado la pauta, que hemos marcado una línea y un hito histórico dentro de la gran narración de lo que es la historia del hombre. Tenemos que analizarlas, tenemos que custodiarlas y empezar a contar su historia. Si nosotros egoístas no trascendemos y no entregamos aquello que se nos ha confiado a través de la narración, del registro, de la cuantificación, del análisis, de la categorización, del inventario de eso que nosotros podemos ver, pues estamos anulando el legado de una gran historia, de una gran narración que se debe escribir con letras grandes y para que todos la conozcan. Como dice el Señor en el Evangelio, lo que yo les cuento al oído, propáguenlo ustedes por las azoteas. Y nuestro patrimonio es algo que vale la pena sea propagado incluso en las azoteas. Si nosotros dejamos que todo esto se llene de tierra y polvo, que todo esto que nosotros se nos ha encargado, porque somos aquellos garantes especialistas en conocerlo, dejamos que pasen al olvido y mueran, lamentablemente tendremos una gran deuda con la historia y seremos señalados por ella en algún momento cuando alguien diga fulano de tal
el párroco de no sé cuál iglesia, el director del museo, dejó que aquello quedara en el olvido, dejó que aquello se perdiera en el tiempo, dejó que aquello le cayera polilla y lamentablemente lo perdimos y ya no lo tenemos. Se ha perdido y no habrá quien lo recupere, porque la historia tiene una peculiaridad, y es que si no la contamos, alguien más la contará por nosotros, con los errores y vicisitudes que no podremos corregir, porque así como nosotros pasamos por este mundo con un inicio, también tendremos un final, y después de ese final no podremos agregar nada nuevo, sino lo que los demás puedan contar por nosotros. Por eso la historia del patrimonio cultural tenemos la responsabilidad de contarla a nosotros, tenemos la responsabilidad de transmitirla a nosotros, porque si no, no habrá quien la transmita con mayor fidelidad que nosotros. No por egoísmo, sino porque somos los especialistas, somos los que convivimos con este patrimonio día a día, somos los encargados de especializarnos en él y con todo el amor, con todo el cariño, poder contarle a los demás la gran historia que hay detrás de él. ¿Qué historia podría contarnos cada uno de estos bancos en lo largo de todo el tiempo que pudieron haber albergado? ¿Qué deanes, qué canónigos se habrán sentado en ellos con una gran historia? ¿Qué grandes discusiones se habrán llevado en este capítulo que hoy vemos aquí en una pequeña sala tenuemente iluminada, donde solamente nos queda la imaginación para pensar qué grandes arzobispos habrán tomado grandes decisiones en este pequeño cuarto?